Hola, este es un proyecto para la Universidad CNCI, proyecto integrador para la materia de electricidad y magnetismo, impartido por la maestra Rosario Rodríguez. Mi nombre es Denise Manuel Castillo García, mi matrícula es al 060-300 y este trabajo se está realizando en Chimalhuacán, Estado de México, el día 7 del mes 3 del año en curso del 2021. Bueno, en este trabajo nos comparten que tenemos que tocar algunos temas en un video. Entonces, nos comenta que qué son, qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos electrónicos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformar en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica de la estufa, energía lumínica de una bombilla o energía mecánica de un motor. El generador parte de un circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. Bueno, en caso del motor lo podemos ver y visualizar en el alternador, que es el que permite que siga cargando conectado al cigüeñal mediante una banda, o también lo podemos ver en la batería de 12 volts que contiene dicho motor en la mayoría de los vehículos. Conductor es un hilo por donde circula se impulsa la corriente, ya sea directa o alterna del circuito eléctrico. Esto puede ser a través de cables, ya sea de aluminio o de cobre. Un interruptor. Un interruptor es un elemento que permite abrir y cerrar la corriente eléctrica. Es como con el que podemos prender y apagar los bombillos de nuestra casa. También nos comentan que toquemos el tema de a qué se refiere las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones que se pueden dar. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845. Son utilizadas en energía eléctrica para obtener los valores de intensidad de corriente en ramas de circuitos eléctricos y potencias eléctricos en cada punto del circuito. Dichas leyes surgen de la aplicación de la ley de la conversión de la carga, leyes de los nudos y la conversión de energía, leyes de las mallas. En circuitos complejos, estas leyes se pueden aplicar utilizando un algoritmo sistemático programable en sistemas de cálculo informatizado mediante matrices. La primera ley: las corrientes que entran y salen de un nodo están relacionadas entre sí por la ley de las corrientes de Kraft, cuyo enunciado son las siguientes: las sumas algebraicas de todas las intensidades que haya en un nodo es igual a la suma algebraica de todas las intensidades que salen del nodo. Intensidades, todas ellas en el mismo instante de tiempo. La segunda ley de Kirchhoff, ley de las tensiones. El voltaje genera un circuito, se consume en las caídas de tensión que se producen en todas las resistencias conectadas al mismo, ya que por la ley de Ohm la tensión es igual al producto de la intensidad de la resistencia. Las tensiones generadas y las caídas de tensión producidas en los receptores se relacionan entre sí por la ley de la tensión de Kirchhoff,
cuyo enunciado dice así: en toda malla de un circuito cerrado, la suma algebraica de todas las tensiones generadas debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en todas las resistencias o a lo largo de la malla. Esto quiere decir que será uniforme en el circuito, y si cae en un lado, la tensión caerá en todos los demás nodos o lugares donde se cruzan estos conductores de energía eléctrica. Ya que la otra expresión igualada a cero de los signos IR cambiaría, en los generadores de convenio de signos para la tensión es la siguiente. Cuando recorremos un generador de este borde negativo hasta el positivo, la tensión es positiva. Cuando recorremos un generador desde el borde positivo hasta el negativo, la tensión es negativa. La flecha indica, el sentido que ocurre. En las resistencias, el convenio de signos de la caída de tensión es: la caída de tensión será positiva por lo cual coincide con el sentido que se recorre de la malla. La caída de tensión será negativa si el sentido de la intensidad circula por ella es contrario al sentido que recorre la malla. También nos piden que respondamos la pregunta de qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos. Las fuentes de alta tensión es cuando la corriente eléctrica se vuelve muy alta, en unos 10.000 kilowatts o 100 kilowatts. Me parece que la alta tensión son de 220 voltios, que es donde llegan los cables, valgando la redundancia, de alta tensión, y bajan y se distribuyen a 110 volts, que es lo que nos llega a nuestros domicilios mediante la postería de CFE. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Bueno, la aplicación directa de estos circuitos se da por la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, como lo hemos visto antes. Estas leyes nos permiten comprender más lo que es un circuito eléctrico, que vendría siendo, como lo dice, una malla la cual, si baja de un lado el voltaje, bajará al final, obviamente, ya que, como vimos al principio, la resultante de entrada y salida será la misma. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Bueno, un capacitor son de varias resistencias o intensidades, y lo que hacen es proteger al circuito de cargas de alta tensión para que éste no se dañe, ya que muchos trabajan con baja tensión, o dependiendo para qué fue diseñado, ¿no? Puede ser que haya sido diseñado para cargar un teléfono o cargar una laptop, entonces sus capacitores tendrán que absorber o regular esa energía que llega de 110 volts para que le llegue de 12 volts o de 14 volts a la máquina y pueda cargarse la batería sin una alta descarga. También sirve para proteger este cargador que está cargando la laptop, la computadora, el celular, no sé, es un eliminador para que no pase de más, y si llega a haber un cortocircuito y hay un exceso de alta tensión, entonces estos capacitores
lo que hacen es absorber toda esa energía para que no dañe el aparato. También es el almacenamiento de energía y filtrar señales complejas, como por ejemplo se puede utilizar también en los capacitores, se utilizan en interpretaciones como de radio, de fibra óptica, en los ODFs. Bueno, aquí pudimos ver a través de este curso que los circuitos eléctricos son muy utilizados en la actualidad, que tienen bastantes componentes, que se comportan de una manera no muy compleja, gracias a que ya tenemos leyes que nos lo pueden explicar, y que toda interacción eléctrica o toda interacción de energía tiene un campo magnético, ya sea el Sol, la Tierra en el núcleo tiene energía, por eso tiene un campo magnético. Nosotros como seres humanos también tenemos energía, pero nuestro campo magnético es menor, mucho menor. Pero sí podemos encontrarlo. Y también se puede ver en los motores eléctricos, en el embobinado, cómo se utiliza estos campos magnéticos, ya que fluye la electricidad a través de los conductores, y estos campos magnéticos ayudan a que rote la parte interna del motor y así poder utilizar esa fuerza eléctrica que se vuelve magnética. Y bueno, esto sería todo. Espero y les haya gustado y hasta luego.